Es tan normal ver venir uno tras otro, ser sumergido en el río Ganges. Walls of body. जो असली होगा मसान पे रहेगा, उसको आश्रम में और घर पे दुनिया से मतलब है नहीं। बस तो नहीं कहाँ तो कम से कम 50 किलोमीटर का कोई नहीं, तो वहाँ पर पूरी करना पड़ता है बॉडी में बैठे। Nos encontramos en Benares, la ciudad más antigua del mundo y la más sagrada de la India. Lleva habitada aproximadamente 3000 años y según el hinduismo, esta ciudad fue construida por el mismísimo dios Shiva. Varanasi, como se pronuncia en idioma hindi, pertenece a las 7 ciudades sagradas de la India, siendo la más importante. Pero lo que la hace tan conocida, impactante y diferente es que la gente viene a morir a esta ciudad. Sí, así como lo oyen, los hindús creen que llegar a morir en Benares los libera del ciclo interminable de sufrimiento y renacimiento, haciéndolos aptos de poder llegar al nirvana. Y esta creencia es tan radical que hay mucha gente moribunda en las calles de Benares. Al menos yo pude ver como 4 ancianos quienes estaban en una condición muy crítica. Estaban semidenudos, botados en la calle, muchas moscas malolientes, ya a punto de llegar a morir. Otra cosa muy importante es que los hindús al menos una vez en la vida deben sumergirse en el río Ganges, esto para purificarse, y además muchos de ellos creen que sumergirse al río e incluso beber el agua tiene propiedades curativas. Acá podemos ver varios de ellos quienes ya se están sumergiendo. De algunos será su primera vez, de otros su enésima, décima y no sé qué vez. El río Ganges o Gangama, como los hindús lo llaman, es muy importante para ellos, como lo pueden ver. Y es que no solamente es un simple río como cualquier persona extranjera o foránea pueda llegar a considerarlo o verlo. Simplemente para ellos es una religión, ya que es lo que quedaría de la diosa Ganga. Casi en el 100% de toda esta parte del río Ganges existen los famosos ghats, que son escaleras o gradas de piedra que van descendiendo hacia el río. Datan del siglo XVIII y aproximadamente existen 84 ghats en toda Varanasi. Y una de las pruebas de que estas gradas son bastante antiguas, las uniones son las que se utilizaban antiguamente, vertiendo metal líquido para poder unir ambas piezas de piedra, y esto se va repitiendo en casi toda la grada, en todas las uniones de los bloques. Tienes este y más adelante. Y hay un señor quien al parecer se va a meter al río. Sí, está descendiendo. Wow. Me dicen los señores de que es la primera vez de que el señor de acá se está metiendo al río. Hizo como 5 chapuzones para poder bañarse con las aguas del Ganges.
Varanasi y en toda la India es muy común ver a los sadhus, quienes se podría decir que son peregrinos de la vida hinduista, que eligieron el camino de la austeridad y penitencia, dejando toda su anterior vida, familia, trabajo, amigos, casa, todo para llegar a la iluminación. Ahora me encuentro en el sector del crematorio más importante de Varanasi, Manikarnika Ghat. Hay que subir escaleras para centrarse en la parte principal de esta estructura. En este crematorio queman más de 30.000 cuerpos al día. Se sube por las escaleras, vas a esta parte del piso y ahí en el centro está el horno, por así decirlo. Y por acá debajo están el resto de los cuerpos que están siendo cremados. Y no solamente hay uno, sino se puede observar 1, 2, 3, 4. Hay una infinidad, amigos. No voy a enfocar muy bien por temas delicados y por respeto, más que todo. Para quemar los cuerpos es obvio que se requiere combustión. Yeah, very nice. Okay, good day to good night. Thank you. Holy man Digambara. Okay. International. Okay. Are you very nice? Para poder quemar los cuerpos hace falta leña, combustión. Y este es el sector donde se vende la leña, se la pesa. La madera más cara que puedes encontrar en Varanasi para hacer la cremación es el sándalo, el cual 1 kilo te vale 700 rupias, aproximadamente $10. Vuelvo a mencionar, es la madera más cara que se puede encontrar acá. Y esto tiene mucha relación con las castas, ya que la gente pudiente puede llegar a comprar esta madera cara. Más sin embargo, las personas que no, personas pobres, pues simplemente compran poca madera o madera de menos calidad. Estoy a unos cuantos pasos de donde se están quemando 3 cuerpos. Me alejo porque bueno, no considero apto y ético estar grabando este tipo de cosas tan cerca y también por las normas de comodidad de la plataforma. Me he acercado un poco más y esto que estamos viendo es una parrilla donde creman los cuerpos. Un ejemplo, se puede poner la cabeza acá y los pies al otro extremo. Ahora mismo hay un perrito. Imagínense cuántos cuerpos han quemado acá. Lo mismo pasa en esta otra parrilla y en las miles otras que actualmente sí tienen cuerpos allí quemándose. Así que el ambiente acá es muy caliente. Aproximadamente un cuerpo llega a consumirse, a quemarse a totalidad en 3 horas. Y el ambiente acá está fuertísimo, hace mucha calor, la ceniza va volando. Para la ceremonia de cremación lo que se hace es preparar el cuerpo, lavarlo, vestirlo, envolverlo en estos papeles estaño muy coloridos. Después se da el cuerpo a los dom, una casta muy baja similar a los dalit, los cuales son los encargados de llevarlo hasta el crematorio, prepararlo e incinerarlo. Ahora, el hijo del difunto, que es mayor, el de mayor edad, es quien se rapa el cabello, se viste de blanco y es parte de la ceremonia. También los familiares, seres queridos pueden hacer esto, raparse el cabello. En su mayoría sí lo hacen, otros no. Los dom es otra casta baja en la estructura social de este país, muy similar a los dalit, los cuales ya pudimos conocer en este video. Irónicamente, sin los dom, los cuerpos no pueden ser cremados y espiritualmente llegar hasta el nirvana. La sociedad sí o sí necesita de ellos, pero a la vez los rechaza, los margina. Ya se irán imaginando lo que está flotando en esta
La noche ya cayó y estamos presenciando la celebración del Arti, que es una ceremonia que ofrenda el fuego. Se la hace con campanas, tambores, muy cerca del segundo mausoleo de Varanasi. Muchos hindús acuden a este punto para poder presenciar esta celebración que me han dicho que dura... Miren, allá atrás están tocando tamborcito. Bueno, decía que dura como máximo 1 hora. He salido a estas horas de la noche para poder emprender la búsqueda de los Aghori, una secta hindú que es muy conocida por comer carne humana. Se sabe que utilizan los cráneos humanos como bebederos. Llegan a comer sus propias heces fecales. Y ha habido casos donde han practicado necrofilia, tener sexo con cadáveres. Es muy difícil dar con ellos debido a que se encuentran en las afueras de Benares, o capaz puede que estén muy cerca. Su ubicación es incierta. He preguntado con ciertas personas quienes me han dicho, sí, puedes encontrarlos en un crematorio, o si no, puedes encontrarlo acá. O sea, no se tiene una información verídica. Una persona te dice que está allá, otra dice que está acá. No se sabe. Lo que sí podría ser seguro es que los encontremos donde los cuerpos están quemando, donde ya estuvimos anteriormente en la tarde, pero no es seguro del 100%. Es por eso que vamos a emprender esta búsqueda para poder saber dónde están, para intentar hallarlos. Iremos crematorio por crematorio, recorriendo hasta poder tener la suerte de dar con ellos. Me pasaron el dato de que supuestamente hay uno en el segundo crematorio más grande de Benares. Estoy yendo en camino allí para ver, corroborar si es que realmente es uno de ellos, porque he estado leyendo que hay muchos, pero muchos sadhus, quienes son los vagabundos que dejan todo para poder estar mendigando en las calles de Varanasi, que se hacen pasar por aghoris, es decir, se visten, se caracterizan completamente, se pintan el cuerpo con las cenizas, y todo esto con tal de conseguir dinero, ir por las calles diciendo sí, yo soy uno de ellos, y los turistas que se lo creen, pues bueno, les pagan. Mira, ahí están otra persona. Calculo que hace unas 3 horas empezaron a quemar, encender la leña y ya casi se está consumiendo por completo. Bueno, al final estuvimos en ese crematorio y había una supuesta persona que supuestamente era uno de ellos, pero al final me empezó a pedir dinero y ya dije, pues obviamente este tipo no es. Todo era para conseguir unos cuantos billetes. Y ya después, saliendo por la calle, me topé con otro que igual estaba pidiendo dinero. Casi 3 horas de caminata buscando y no se pudo conseguir nada. Bueno, al final voy a tener que volver mañana y empezar la búsqueda desde cero. Ya es casi medianoche y las tiendas, todo está prácticamente a punto de cerrar y no considero seguro para mí, al menos, estar andando solo por las calles hasta ahora. Estoy en el ingreso del templo de Santosh Baba, un sadhu muy conocido acá en Varanasi, el cual habita en este punto donde gran parte del tiempo él está meditando. Ya estamos dentro del templo de Santosh Pujari, ahí lo pueden ver, él está de fondo, está sentado ahí en su lugar de meditación. Lo que acá tenemos es el fuego eterno. Nunca debe apagarse, siempre está prendido. Y ahí tienes a la diosa Kali y a la otra que sería la diosa Durga. Ella representa el bien y el mal. Tienes un tridente junto a otro. Y escuchen esto, él lleva más de 25 años sin comer. No ha probado nada de comida. Habrá probado bebida, eso sí, tal vez un poquito de café, pero comer como tal no lo ha hecho. Y esto es algo que me deja loquísimo.
Estamos en camino a uno de los ghats principales de Varanasi. Vamos a empezar por ese punto y después empezaremos a explorar las orillas del río Ganges y los demás ghats, donde fuentes confiables me han dicho de que existe un asentamiento de agoris. Esto puede que sea cierto, como no, ustedes saben que es muy difícil encontrarlos, así que vamos a empezar a hacer esta búsqueda y con suerte daremos con ellos. Tenemos una larga fila de sadhus quienes están a la espera de recibir comida, ya sea de las personas que pasan, de turistas. ¡Wow! Son muchísimos. Son las 22:37 de la noche y nos estamos dirigiendo cerca a otro crematorio para poder estar a la búsqueda de estos personajes que tanto hemos estado hablando en este video. No encontramos nada en ese crematorio, así que nos vamos con dirección a otro donde con suerte esperemos dar con ellos, que esta búsqueda sí es de ir a otro lugar para poder encontrar, como quien dicen, el que busca encuentra. Llegamos a otro crematorio. Ahí arriba están haciendo una ceremonia. Biggest ceremony, but don't take picture. Okay? Ah, ok. Es tan normal ver llegar uno, otro, tras otro, ver envuelto para ser sumergido en el Ganges. Es simplemente impresionante todo esto. हाथ हटाइए पहले वहाँ से हाथ दूर रहिए बाबा आपके साथ है कोई बात नहीं लेकिन उनको बोलिए उनका हाथ नहीं छुए ठीक है लीव दिस प्लेस he don't want to go with us he wants to stay here He don't made an interview. no if you want to make interview make no problem Okay, I have a question. yes please ask Ah, okay. He understand English. no he cannot speak English And you can say that I am speaking. yes you tell me I explain him Okay. This is my guru, Inaram. ¿Entiendes? Inaram, fundador de la Guri. My guru, Manikantan Baba, Aghora Kali. Aghora Kali. Can you explain me what is an agori? No. अघोड़ी क्या है This is eating Bau Prasad. यह मेरा भाई no गलत किया। यह देखा, ये देख बाबा जी Bueno, el agori que encontramos ya no quiso seguir con la entrevista. Se está a punto de retirar. Hizo un rezo, se arrodilló frente al Dios que ya nos había contado, pero ya no quiere hacer nada. Ya le preguntamos y todo. Cuando le pregunté acerca de la carne humana se puso muy pero muy incómodo cuando ya le empezaron a traducir. La verdad sí que me dio un poco de miedo cuando se empezó a levantar. Se sintió una especie de energía un tanto diferente, la verdad no sabría cómo explicarlo. Una de las realidades de Varanasi es que puedes encontrar muchos pero muchos hombres moribundos que están a punto de morir. Por ejemplo, es uno de ellos. Hemos podido conseguir información confiable donde nos han dicho que hay un punto donde se encuentran varios agoris a esta hora que es la medianoche, que estamos a las orillas del río Ganges. Avanzamos un poco más y veremos cómo nos encontramos. They're live here in the Varanasi River. No, brother. Anytime, what I'm not second. Anytime, what I'm not in my son. Raja Arifin, other side.
Manpanpa. Can you show me what you know? What about your of business? Please explain to me. One meaning the Mandala, the Tenanta, Ni Puja, this my Achapra, and Lucky, and Puja time. Yes. That is no my left to Mother and Kavach. Full energy, powerful Davi. On man, Kavach type. You're like an glory, have a god, a lot of gods. Be Baba आपके पास कोई भगवान भी है आपका कोई गुरु भी नहीं You my guru, you my भगवान, you my art man come out Agura Sai Baba Kinaran. Are you a glory a few years ago or a lot ago? He is a boy from children. Children, they will some move on the other side than move. Oh, they are your students. These all not students. You are master. The master. Yes, he is master. He is master. But that what the half and what the not. Like what I'm straight up and you will relate trouble. What meaning your this Mr. Moles of body. Walls of body. do you have this in your mouth? No. It's kind of guy look. नहीं कहते मगर वो दिखाते नहीं हम लोग कोई भी एकांत जंगल में लोग करा गया केवल फंडा करना है सिर्फ सिंपल तरीके से इतना जो होती है बस तो एकांत तो कम 50 किलोमीटर में कोई नहीं तो वहाँ पर पूरी करना पड़ता है बॉडी में बैठ ¿Cómo les ve la sociedad? पीछा का सीख करके दे लेके ऐसा Tu religión es el budismo. हर में एक ही है वो सनातन धर्म है बाकी सब मजाक बनाया गया टोटल बाकी सब मजाक ज़्यादा तो रसा बनाते हैं भाई और रियल वर्ड्स थे ये आपस में Esto de acá es un pan quemado. Ahí tienen las cenizas. पता नहीं प्रसाद Acaba de por mí है कोई जगह mira. आने वाला है हाँ you can offline and very testing मसाने को सब हाँ ना बस बहुत बहुत अच्छा Yo, stop it again. Stop. May I put this? अब मसाने प्रसाद गुड Y esto llega muy rápido. Apenas se lo mordís, le he dado para estar. कपाल कपाल है जो मरते हैं रक्त को। अच्छा। एक बकरे का खून चाहिए रोज डेली लाइए। लोग को उत्तराखंड पे एक आश्रम बनवाने वाले हैं। अच्छा। जमीन दान में मिल गया, आज ही भक्त दान में दिया है जमीन। उत्तराखंड में पहाड़ पे है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं बनवाएंगे। फर्स्ट क्लास का आइए आप लोग। अच्छा ये सेवा रहेगा। अघोरी एनी टाइम मसान, एनी टाइम मसान, मसान पूजा, मसान स्लीप, मसान फूड, मसान पूजा एनी टाइम। नो रूम नो हाउस। जो असली होगा मसान पे रहेगा, उसको आश्रम में और घर पे दुनिया से मतलब है नहीं है। उद्देश्य मेरा ये है, मानव कल्याण के लिए है। जो भी हमारे पास भक्त आते हैं उनका हर प्रकार का समस्या होता है। कोई घर से है, कोई शरीर से परेशान है, कोई भूख परेशान है, कोई अलग अलग परेशान है। तो हमारे पास आते हैं तो उनका हम सेवा करते हैं, सही करते हैं। एक मंदिर आश्रम ब्रिज के साइड में, वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है जी जी जी, एकांत जंगल में मंदिर है शिव जी का। काशी में सबसे ऊंचे स्थान पर शिवलिंग विराजा है हमारे स्थान को। कार्य करने के लिए समस्त परिवार को छोड़ के त्याग परमार्थ के संतान भूमि पे जुड़े हैं।
¿Cuántas veces has comido carne humana? मैंने देखिए वैसे तो जिंदा का आदमी को होता है हमारे आदमी का वो भी जब वो अपने खुशी से बाबा को देना चाहे तो ये आदमी का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग पूजा के समय जो ध्यान धोनी माता La ceremonia ha concluido, de hecho estoy grabando esto horas después, al día siguiente, ya que en el momento justo en que acabó, yo estaba súper cansado, solo quería irme a dormir, y eso que no habíamos hecho mucha actividad física. Ahora, una persona que llega a ver o enterarse de los Agori puede pensar que son personas malas, personas que practican cosas oscuras, cosas quizá del diablo. Pero después de esta reunión llego a la conclusión de que lo que ellos hacen va más allá de lo material, va más allá de lo carnal. Como bien decía, es una elevación espiritual. Algo que por supuesto para nosotros, personas de Occidente, sería o es muy difícil de entender. Al menos para mí lo sigue siendo, pero estando acá, teniendo esta convivencia, puede entender más, puede comprender más acerca de lo que tiene que ver esta religión, esta amplia, esta vasta religión. Pero mucho ojo, tampoco es que esté justificando estas prácticas. Yo simplemente respeto lo que se hace acá. Es otro país, es otra cultura. Yo solo soy un extranjero que vino con muchas ganas de saber, con mucha curiosidad de documentar y mostrarles todo esto. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor suscribirse a este canal y apoyar toda la serie de videos que estamos grabando en este país. En serio que te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo.